Extra Plus, el canal de Managua. Extra Plus 37, Extra Plus. Canal de bendición. Muy buenos días, 5 de la mañana, 10 minutos de hoy, 4 de julio del año 2016. Sean todas y todos bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Boaco Chontales, Canal 37 Extra Plus, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y de las redes sociales. Don William Grigsby, director de Radio La Primerísima, bienvenido. Buenos días. Y don Javier Reyes, bienvenido también por Sky. Ahora, ¿dónde está? Los Ángeles, en Pittsburgh. Nueva York, Washington. Don Javier, buenos días. Muy buenos días. Y no, esa es la ventaja de ser una figura universal. Uno puede estar en cualquier parte y seguir presente, sobre todo en medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Un saludo para todos y todos nuestros oyentes. Quiero decirles que he tenido muchos reclamos de muchos radioescuchas y televidentes que me dicen, y Javier, ¿cuándo? Queremos verlo ahí en la cabina. Doña Sandra Matamoros, por ejemplo, anoche me estaba escribiendo, y que es la fans número 1 suya. Bueno, ya eso es cuestión de horas prácticamente, ¿verdad? Cuestión de horas resolverlo. Será la próxima edición. Pues mientras tanto, pues aquí estamos presentes en todo el sentido de la palabra. Bueno, sigue adelante. Ok, 5 de la mañana, 12 minutos. Temas deportivos, ¿cómo han visto la Eurocopa? No, y creo que la sorpresa fue Islandia, aun y cuando ayer la paliaron a la pobre, pero creo que nunca se rindió. Pensé que iba abajo 5-0 en algún momento, pero me parece que ha sido la gran sorpresa. Pues, Italia se quedó en el camino. Con un mal tiro de penaltis, pero Alemania es evidentemente la favorita, es realmente un equipo compacto y probablemente serán campeón, creo yo. Don Javier. Sí, efectivamente, ayer hay un titular en la prensa española que decía, perdió Islandia, pero todos felices, una cosa así, ¿verdad? En el sentido de que el equipo sorpresa, uno de los dos equipos sorpresa de la Copa Europea, pues finalmente lo hicieron aterrizar a la realidad es esa, pues. 5 goles de Francia demuestran su potencial, su desarrollo, y 2 goles de coraje de Islandia, pues demuestran que finalmente las estadísticas vencieron, porque en su vida le han ganado a Francia en un torneo de este tipo, pero jamás se había colado tan largo y había competido tanto que realmente despertó el interés mundial. Hace poquito un título en el diario La Nación de Costa Rica decía: Islandia como los ticos en el mundial. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, pero sí, hubo muchos que se quisieron comparar con la experiencia de los irlandeses, pues que regresan a su casa con la frente en alto. Y seguramente van a ser recibidos como héroes, ¿no? Y legítimamente. Estamos hablando de que Francia es un país de 330.000, 340.000 habitantes, que llega a ese nivel del fútbol mundial y que tenía como 30.000 islandeses en Francia viendo la Eurocopa. O sea, casi el 10% de su población estaba en la Eurocopa. O sea, me imagino yo que al regresar eso va a ser apoteósico, ¿no? Sí, además hubo un susto, pues, una explosión antes del juego, en los alrededores del estadio, y eso se puso más caliente, pues, el evento. De eso vamos a hablar adelante. 5 de la mañana, 14 minutos. Comencemos tocando temas internacionales. El Estado Islámico está desatado en el Medio Oriente y otros países europeos. Ataques en Turquía, Bangladesh, en Irak, incluso varias partes, Bagdad, hubo ataques este fin de semana, muchos muertos. Hay una embestida del Estado Islámico que
creo que lo han subestimado mucho, creyendo que ya lo tenían diezmado con tantos ataques que hubo de la coalición encabezada por los Estados Unidos. Pero recordad que el terrorismo no requiere de gran cantidad de personas, pues requiere de gente dispuesta a inmolarse. Y es puro terrorismo lo que está ocurriendo. Lo de Bagdad, lo de Bangladesh, lo de Turquía es puro terrorismo. No se trata de acciones militares ni nada que se le parezca. Pues, y el Estado Islámico ha sido golpeado muy duramente, tanto por Rusia como por Estados Unidos. Han usado centros comerciales, aeropuertos, barrios de clase media, lugares muy populosos, muy concurridos para causar el terror. Así es. Don Javier. Bueno, hay algunas explicaciones que uno escucha de parte de voceros de las grandes potencias que están metidas en el combate a ISIS, como son voceros de Estados Unidos o analistas de todo Estados Unidos y también de Rusia, que atribuyen esta cadena de atentados a los golpes que se le han venido dando. De hecho, ISIS ha sido desalojada de lugares sumamente estratégicos como Faluya, ha sido golpeada según videos que hemos visto de las fuerzas rusas que están combatiendo. Por ejemplo, hay uno que está circulando reciente de una caravana de 700 vehículos con combatientes de ISIS que se iban saliendo de una zona y les cayeron con aviación y destrozaron una parte de la caravana. Entonces atribuyen a los golpes que se les están dando estratégicos en todos los frentes a que ellos estén desatando olas de terrorismo que van a continuar. Hoy mismo, por ejemplo, un hombre suicida se hizo explotar con un artefacto explosivo frente al consulado de Estados Unidos en la ciudad de Jeddah, en la costa oeste de Arabia Saudita. Estamos hablando de que, como decía William, son actos solitarios que cometen terroristas que están motivados desde el punto de vista espiritual y religioso para hacer este tipo de cosas, y no hay manera de pararlo. Es decir, cuando se trata de acciones como esta, es difícil pararlo, pues. Inclusive en el atentado contra el aeropuerto de Turquía, recordemos que ahí había un ruso en uno de los 3 o 4 atacantes que hubo en ese momento, era ruso, otro era pakistaní, creo que... Uzbeco creo que había también. De 3 antiguas repúblicas soviéticas, creo que eran todos. Y ya capturaron al autor intelectual, parece también. Sí, yo creo que el fenómeno se va a mantener, sobre todo en Europa. Es bastante difícil para los europeos mantener un control sobre cada persona potencialmente peligrosa para estas sociedades en un continente que todavía sigue abierto desde muchos puntos de vista para la migración. Pero no es solo la migración la responsable, pues estamos hablando de otro fenómeno mucho más grave. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los últimos atentados criminales de muertes masivas han sido provocados por ciudadanos de este país que vienen de otras partes del mundo, pero es un fenómeno muy complejo, no se puede evitar ni controlar así nomás. Lo único es que se eleven los niveles de seguridad en cada país para evitar esto. Y en el caso de Estados Unidos, lo que ha provocado esto es una arremetida contra los inmigrantes latinoamericanos o hispanos, a los cuales los han amenazado desde hace 2 semanas con expulsiones masivas, deportaciones masivas. Luego que la Corte Suprema de Justicia no le diera el luz verde al presidente Obama para aplicar algunas medidas migratorias. Pero he escuchado gente decir que hay una fobia en este momento racial y de deportaciones afectando sobre todo a latinoamericanos. Hombre, estos son los temas que uno debería haber escuchado en la fiesta del 4 de julio. Usted estuvo ahí, don Adolfo, y nos puede hacer una crónica mucho más amplia. Uno debería escuchar estos temas de parte de esa hermosa fiesta en la cual se fundieron ahí enemigos del sandinismo y sandinistas, funcionarios de gobierno y críticos del gobierno, en un solo abrazo, vestidos elegantes, copas, música, para celebrar el 240 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Pero realmente ahí lo que se escucharon fueron
quejas entre sí ante la embajadora norteamericana por la situación de un sector de la oposición, que es el sector de Eduardo Montealegre y el MRS, pero también ahí no se escucharon quejas, pues, diciéndole, señor embajador, aquí venimos a decirle que por favor no toquen más a los migrantes nicas, pues, por ejemplo. Esas cosas no se escucharon en la fiesta de la embajada, que tal vez deberíamos comentarlo un poco más. Sí, evidentemente, además no hubo tiempo, mucha gente, 1000 personas ahí en un salón enorme. Sí es cierto, llamó la atención mucho, casi todos los diputados del PLI estaban ahí, de Eduardo Montealegre, Maximino Rodríguez del PLC, estaba Edgar Matamoros y su gente del Movimiento Unidad con Dignidad, y muchísima gente de la sociedad civil, CENIL, CPDH, ANPDH, Coordinadora Civil y otro montón de gente que hace sociedad civil en Nicaragua, que hace más o menos política o hace directamente política. Ahí estaban todos con sus copas celebrando muy alegre. Lo que pasa es que este año fue menos formal, porque llevaron a la Cuneta Son Machín a tocar y fue un solo discurso, que fue el de la embajadora Laura Dogu, y breve, directo, sustancioso, y después a celebrar y tomar, y muchos funcionarios de gobierno, casi todo el gabinete de gobierno también estaba ahí. Ahora, no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo que ocurran este tipo de encuentros sociales en la cual todos se dan la mano. Pues estaba Sergio Ramírez de traje. Por ejemplo, llamó la atención también que, independientemente de lo que se dice públicamente, allí estaba en grandes camaraderías y abrazos el coordinador de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, con el jefe de la bancada del grupo político de Eduardo Montealegre, Wilber López. ¿Qué estaba diciendo, Javier? No, lo que estaba escuchando atentamente, la crónica general que nos está haciendo Adolfo, porque esto demuestra una vez más de que alrededor de la embajada de los Estados Unidos todas las banderas se bajan, y eso es decir, es importante, pues, que ante cualquier representante de gobiernos extranjeros, pues uno sea respetuoso de la fiesta de los demás. Pero estamos hablando de la embajada más importante acreditada en nuestro país, ante la cual, históricamente hablando, pues ha sido responsable de 3 o 4 descalabros en nuestra historia política del país. Pero lo interesante es cómo todos pueden coincidir ahí. Además, ahí no hay caras largas, ahí hay festejos, saludos, y digamos, todo lo que se dice a nivel público, y se hace a nivel público gubernamental, ahí pasa desapercibido, pues. Y entonces, ¿cómo puede una sociedad que logra entenderse en una fiesta no entenderse después en el plano más global? Esa es mi pregunta. Bueno, a veces que la política, yo decía de la retórica, la política real. Allí estaba la política real esa noche, porque el canciller Samuel Santos estaba en gran camaradería con la embajadora Dogu, abrazos, besos, fotografía, brindando. Una cosa extraordinaria que uno dice, chucho, qué nivel de relación tan amena o tan íntima. Funcionarios de gobierno saludándose también con los empresarios y saludando a Eduardo Montealegre, que estaba allí. Y esa era otra Nicaragua en ese momento. Una Nicaragua que desde otro punto de vista debería ser deseable, por cuanto el diálogo entre los rivales puede tener o debería tener espacio en el país, pero aquí no hay diálogo, pues. No hay diálogo, y no por ser necesariamente responsabilidad del frente, sino también la oposición tiene mucha responsabilidad en cuanto a por qué no hay aquí un ambiente de diálogo, gobiernos, sociedad política, pues. Otro aspecto, ya para terminar con el tema de la fiesta de la embajada, yo he tenido la oportunidad a lo largo de varios embajadores de Estados Unidos ir a la fiesta del 4 de julio y otras recepciones que me han invitado. Nunca había visto ahí a Moisés Hassan del PAC, por ejemplo. Ahí estaba esa noche con la esposa,
me llamó la atención, saludando a todo el mundo, gente del gobierno, con una camaradería, una alegría nunca vista antes. Yo creo que para concluir esta crónica que hacía, Adolfo, no olvidemos que también esta fiesta tiene que ver con una fecha redonda de los Estados Unidos, el 240 aniversario, pero además la embajadora Don Hugo está transmitiendo un mensaje, ¿verdad? El mensaje de que bajo la embajada de los Estados Unidos ahí hay acogida para todos pueden encontrarse y todos pueden en ese momento hacerse reclamos si se quieren, ¿verdad? Lo que seguramente no se les va a permitir es que lleguen a los golpes, cosa que no ha ocurrido en lo que hemos visto, sobre todo en los últimos años. También recordemos que la embajadora Doug es su primer 4 de julio como embajadora. Ella era en México, era la sustituta, la número 2 pues de la embajada más bien en México. Le dan su primer embajada y la celebró a lo grande, ¿no? Su primera fiesta de 4 de julio. Pero más que la fiesta en sí, el mensaje al gobierno de que aquí estamos haciendo fiesta, ustedes nos están corriendo gente, nos están sacando a funcionarios de los Estados Unidos, nos cambian las reglas del juego, ahora está más complicado para los grupos de ayuda llegar a llegar a Nicaragua desde Estados Unidos, porque ahora tienen que pedirle permiso al gobierno, pero aquí estamos, miren, de fiesta. Yo creo que ese fue el mensaje al final de cuentas. Bueno, recuerde también, los Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses, y entonces ahí estaban en juego muchos intereses. No, y definitivamente, pues, definitivamente, como vos decías, Estados Unidos no tiene amigos, sino que intereses, pero parece que muchos no lo entienden todavía. 5 de la mañana, 27 minutos. A propósito de los Estados Unidos, luego de que Hillary Clinton y Elizabeth Warren compartieran escenario esta semana, los rumores de que la senadora por Massachusetts podría ser la compañera de fórmula presidencial se hicieron más fuertes. Incluso hay quienes afirman que esa presentación en Cincinnati, Ohio, fue una suerte de testeo para ver la química entre las dos mujeres y la recepción del público. Hicieron varias encuestas la semana pasada, casi todas las cadenas en inglés, en donde Hillary Clinton aventaja, en algunas aparece incluso 9 puntos arriba de Donald Trump. Y le preguntaron a los norteamericanos si estaban preparados para una fórmula presidencial o ser gobernados por dos mujeres, presidente y vicepresidenta, y la mayoría dijo que sí, que aceptaba. Donald Trump parece que ha bajado, pero ha incrementado sus ataques contra Hillary Clinton en los últimos días. Usted que está en Estados Unidos, ¿cuál es el sentimiento? ¿Cómo se siente la sociedad norteamericana? ¿Qué percibe? Mira, he estado conversando con ciudadanos comunes norteamericanos sobre cómo están viendo la política, y ellos ven de otra manera a Donald Trump. Aquí se le toma en serio, o sea, hay personas que están rechazando lo que él dice y lo que él hace, pero hay una esencia, hay una cobertura, o sea, un envoltorio como paquete de un regalo alrededor de Trump que sí ha calado en la mentalidad de los norteamericanos. No piensan distinto a nosotros, por supuesto. Es otro el tipo de calentura que se vive aquí. Sin embargo, las encuestas mayoritariamente están diciendo hoy en este momento, que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, tiene las mejores posibilidades si las elecciones fueran hoy de ganar. Solo hay una encuesta que la semana pasada le dio prácticamente un empate técnico y quizá una diferencia de un voto encima de Hillary Clinton a favor de Donald Trump, lo cual demuestra que este hombre sigue en la pelea. Recordemos que la señora Trump ya está cómoda. Los escenarios han cambiado en relación a hace 2 o 3 semanas. Hace un mes, el que estaba cómodo era Trump con el retiro de su adversario. Hoy la que está cómoda es la señora Clinton, porque aunque no llegó a tener toda la cantidad de delegados que necesita para ganar la convención de una manera contundente, sí tiene el favor del comité demócrata y del establishment norteamericano para su candidatura. En estos días se reveló la cantidad de donaciones que ella tiene recogida en junio para continuar su campaña en julio. Estamos hablando de $44 millones, de los cuales
ella le cede por acuerdo, creo que son 20 millones, al Partido Demócrata para todos los eventos que tienen que ver. Sí hay todavía un punto de irritación en la campaña de la señora demócrata, y es qué va a pasar con las causas de Sanders. Me llamó la atención esta semana una marcha en Los Ángeles encabezada por la conocida actriz Rosario Dawson, en la cual le decían a Sanders que no se dejara, que no renunciara, que fuera a la convención y pelear ahí su demanda, ¿verdad? Pero la comodidad está del lado de la señora Clinton en este momento, mientras el que tiene los pies hinchados es el señor Trump, que apenas llega a $4 millones recogidos en el mes de junio. Esto lo que indica es que su política de no pedir dinero está fracasando, y que su proyecto de recargar esto sobre el Partido Republicano para que le den a él para financiar su campaña parece que va a causar mucho más irritación. Ahora, esta encuesta lo que le están diciendo a los republicanos es que no lo pueden sacar del camino así nomás, y que probablemente van a tener que tragárselo y respaldarlo al final de cuentas, pero bueno, todavía faltan algunas cosas que ver para julio y agosto. ¿Tiene comentario, William, sobre la elección de Estados Unidos? Pero las está observando. Sí, pues, nada que decir. Entonces hablemos ahora también de Estados Unidos y Venezuela. Hace 2 semanas que había llegado a Caracas el enviado especial de los Estados Unidos, Thomas Shannon. Se reunió con la oposición, con el presidente Nicolás Maduro. Ambas partes hablaron de entendimiento, de diálogo, de buscar cómo distensionar las relaciones diplomáticas, pero a mediados de esta semana, en una reunión entre el primer ministro de Canadá y el presidente Enrique Peña Nieto de México, el presidente Barack Obama da un discurso en el que menciona a Venezuela y dice que Venezuela ponga en libertad a los presos políticos y que ya permita el referéndum revocatorio. Y entonces hubo una reacción fuerte del gobierno de Venezuela rechazando por injerencismo esas declaraciones del presidente Obama, y parece que se agriaron otra vez las relaciones. En el interín se ha comenzado a hablar de la posibilidad de intervenir la Asamblea Nacional, mientras que la oposición ha salido en cabildeo internacional. El presidente de la Asamblea va a dirigirse en la OEA, y otros han estado visitando a presidentes latinoamericanos presionando por el referéndum revocatorio. ¿Cómo ve la situación, William, ahora? Pues no creo de que se aumenten las tensiones considerablemente, sino que esta es una lucha por el poder en Venezuela, a ver quién alcanza el poder. El presidente Maduro y el Partido Socialista de Venezuela por retener el poder, y los otros por tomar el poder. Creo que está lejos de resolverse la situación. Creo que lo económico sigue siendo lo principal, sobre todo de cara al pueblo venezolano, es resolver el problema del abastecimiento, que puede ser que tenga mejores horizontes en este segundo semestre con el repunte de los precios del petróleo, pero que todavía está por verse. Y lo demás va a ser estiría y encoge, pues eso va a ser así, pues mientras lleguen a un acuerdo va a haber dime y direte, pues, entre ambas partes, y creo que hay que tener paciencia, pues, porque no creo que eso se resuelva en un corto plazo. Don Javier. Mira, en este tema recordemos que además de la lucha por el poder, lo que está ahorita sobre la mesa es cuál es la salida a la crisis de Venezuela. Una tesis es dejen en paz a Maduro y que continúe por ese camino. La otra tesis es que no se puede dejar a Maduro que siga gobernando un país que ya es prácticamente ingobernable. En esas circunstancias aparecen dos opciones. Una, hay que abrir un diálogo en Venezuela, y sale de su tumba política uno de los presidentes de España, el líder del PSOE, justamente el presidente de gobierno que discute con
con el presidente Hugo Chávez en aquella famosa cumbre, y que el rey de España se levanta, y ahora ex rey, y le dice, ¿y tú por qué no te callas? Justamente fueron los protagonistas de esa discusión, y hoy se acusa precisamente al presidente español, expresidente José Luis español, Rodríguez Zapatero. exactamente, de querer ser el gran intermediario para ponerle un colchón y evitar la caída de Maduro. Obama, ¿qué es lo que se pronuncia? A que se respete las leyes y la constitución venezolana y que se haga el revocatorio, el referéndum revocatorio, lo más pronto posible como lo establece la ley. Ahí estamos ahorita, ¿verdad? Dos opciones, una acusada por Capriles, que dice, ese no es un intermediario confiable para nosotros, queremos a otro. Este no está calificado para hacer esta tarea, mientras Obama está respaldando claramente la opción de la oposición. Ahí estamos ahorita, ¿verdad? Mientras tanto, pues la situación venezolana es realmente dramática. Pero Obama no ha, creo yo, respaldado claramente la posición contra los que están dialogando. Pues al contrario, pues en la OEA misma Estados Unidos votó a favor de esa negociación. Yo creo que hay que dar espacio, pues es lógico, siempre ha ocurrido, en todas las negociaciones se descalifican a los mediadores, y después que se califique, y después que sí, y después que no, siempre ha pasado eso en toda negociación. Yo creo que hay que esperar un poco más, pues, y yo repito. Mira lo pues, que dice, William, mira lo que dijo Obama. Obama dice, en primer lugar hay que respetar el Estado de Derecho y la autoridad de la Asamblea Nacional, o sea, se va directo. sí, pero por eso, pero acuérdate que había ahí, a ver, la oposición dice, voy a quitar la Corte Suprema de Justicia, voy a quitar al presidente Maduro por la vía de decreto. Entonces viene el Maduro y te responde, entonces bueno, yo te voy a quitar a vos como Asamblea Nacional. Por eso te digo, es parte del dime que te diré, a ver quién, si el uno resiste la arremetida para que le quiten el poder y el otro logra alcanzarlo, pues, por la vía no constitucional, porque lo que se está planteando ahí es simplemente el golpe, pues. Sí, mientras tanto, pues la situación de Venezuela sigue siendo realmente terrible. Pues las crónicas que se leen, que cada vez parecen más creíbles y más dramáticas, son de que los venezolanos ya no comen 3 veces al día. Estoy hablando de los sectores más populares, aquellos que no tienen acceso más allá de los supermercados a resolver su situación. Javier, pero ahí, aquí también hay bastante cinismo, pues, porque hasta el último gobierno de la derecha, que fue el de Rafael Caldera, que es el que le entrega la banda presidencial al presidente Chávez, Caldera, Lucinchi, Carlos Andrés Pérez y demás, habían alrededor de 16 millones de venezolanos que no solo no comían 3 veces al día, no comían una sola vez al día. Y ahora ocurre de que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos tenían la posibilidad de comer los 3 tiempos al día, ¿verdad?, con la revolución bolivariana, y que esa situación se ha deteriorado por lo que ya hemos conversado muchas veces, la falta de producción, la caída de los precios del petróleo y demás. Pero no es la situación dramática que había en Venezuela hace 15 o 17 años. Es decir, estamos hablando de una situación totalmente inédita en Venezuela. Estás hablando de que la inmensa mayoría del pueblo venezolano ahora sí tiene posibilidad de comer los 3 tiempos al día, que se ha deteriorado por la crisis económica que hay, pero es diferente a lo que pasaba antes, y resulta bastante cínico de parte de Capriles, de parte de toda la burguesía, diciendo, ay, qué barbaridad, vaya, no se puede comer, que no sé cuánto, cuando ellos son responsables de muertos de hambre de muchísima gente en Venezuela, pues. Bueno, pero eso no quita lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Lo que cada vez más leemos en la prensa internacional son la situación delicadísima y la falta de comida en muchos sectores de esa. Ahora, si se había logrado ese avance del cual nos estaba hablando, pues ahora se ha perdido. Definitivamente se ha perdido porque no hay por ahora forma de resolverles a las personas una crisis que tiene que ver con la estabilidad alimentaria de los venezolanos, pues que es grave, pues, y eso es inevitable reconocerlo. Veremos en qué llega a parar esta situación, que en realidad es una pugna de fuerza y de poder lo que está ocurriendo en Venezuela. 5 de la mañana, 39 minutos. Quiero hacer una pausa para saludar a Lifani Patricia Castillo López, quien está cumpliendo hoy años, 4 de julio, de parte de su compañera de trabajo, Hilda Duarte.
van los saludos hasta el barrio Tierra Prometida. A propósito de la fiesta esta de la Embajada de los Estados Unidos, me encontré ahí gratamente a la doctora Maritza Cuán. Y entonces me dice, muchachos, saludame a los muchachos, decirles que todos los días y todos los lunes que salgo a caminar con mi esposo a las 5 de la mañana, ahí voy con el radio portátil, escuchándolo a William y Javier. Y entonces la doctora Maritza Cuán me pidió que les diera un abrazo a cada uno de ustedes. Entonces yo se los mando. Un saludo a la doctora Cuán. Y la saludamos a ella, que está en sintonía a esta hora de la mañana, don Javier. A propósito, un oyente también le dijo a William en estos días que deberíamos hablar más de política, que están esperando nuestro auditorio que hablemos más de política en un año político. A ver si le hacemos caso a nuestro oyente. Pero no sabía, entonces vamos a incorporarlo en la agenda. En México, el gobierno mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han vuelto al punto de partida. El conflicto educativo, tras una semana de diálogo infructuoso, amenaza con sacudir otra vez el sur de México. La duda radica quién dará el primer paso y cuáles serán las consecuencias. Rotos los puentes, solo la sombra de la matanza de Nochitlán frena la colisión. El tiempo se ha agotado, lo sentenció el pasado viernes el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El mantenimiento por parte de la Coordinadora de Educadores de los feroces cortes de carretera determinaron esta amarga conclusión. ¿Qué va a pasar? Hay una encuesta que publica hoy el Diario Universal de México y sobre el 5% de los mexicanos aprueba a Peña Nieto. Es terrible lo que está pasando en México, porque no estás hablando solamente de la situación en Oaxaca o en el sur de México, sino ya se incorporó Guerrero a esto. Hay un tranque que interrumpe el tránsito de la carretera de Acapulco, por ejemplo. Pero además es que Osorio Chong, que está fracasando otra vez como el número 2 de Peña Nieto y que con posibilidades de ser candidato presidencial del PRI, lo que lanza es una amenaza de muerte, pues, porque dice el tiempo se ha acabado. ¿Cuál es la solución? ¿De que le va a hinchar? No, o negocian. No, pero es que están negociando, pero es que es estúpido lo que hizo Peña Nieto. Peña Nieto dice la ley no se negocia, pero es que eso es estúpido. Eso es lo que está pidiendo la coordinadora de maestros, negociar la ley, o sea, que reformen esa ley, porque no van a aceptar de que su empleo esté en dependencia del capricho de la autoridad de educación. Pues decir, de fondo es reformar la ley. Peña Nieto dice, no, yo no quiero, la ley no se negocia. Entonces, ¿para qué te sentás a negociar entonces? Y ahí está, ellos apostaban que por la vía de la fuerza y el desgaste con el tiempo de las fuerzas magisteriales se iba a acabar la protesta, y no, ahí está intacta. Pues le mandaron tanquetas, tanques, helicópteros, y ahí está la gente, pues. Y no estamos hablando solamente de maestros, estamos hablando de un gran sector del pueblo mexicano en Oaxaca y en otros estados que está en la pelea. Pues no es cierto que solo son los maestros. Don Javier. Mira, sobre ese tema realmente dramático lo que está viviendo México. Yo creo que cada día nos sorprende más los niveles en los que ha llegado la impunidad, el crimen, y sobre todo cuando uno ve esas llamadas novelas del corazón, revistas del corazón, en donde las fotos de portada son la primera dama y ahora están comentando quién va a ser el delfín, y que tiene una primera dama que también va a ser muy guapa. Cuando uno ve eso versus la realidad, los cuerpos que continúan apareciendo asesinados, destrozados, uno dice, hombre, México realmente es un país de tantos contrastes que ya uno no sabe ni qué pensar, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nos sorprende a todos los que desde afuera vemos las cosas por encima. Hay mucho más fondo en todo este asunto, y claramente pues México, muy unida a Nicaragua desde muchos aspectos, pues no deja de, digamos, causarnos y causar a la sociedad nicaragüense mucho pesar y mucho dolor sobre lo que está pasando en ese país, en donde prácticamente la ingobernabilidad está llegando a unos límites ya insoportables. 5 de la mañana, 44 minutos, hablemos de temas nacionales y más adelante de la política nacional. El sábado a medianoche, o el viernes fue, o el tiroteo. Sábado a medianoche, amanecer domingo.
los medios publicaron que hubo un tiroteo en las afueras de una discoteca en Bello Horizonte. De acuerdo a la información que leí en el Nuevo Diario, daba la sensación que el hombre que disparó estaba dentro de la discoteca, que salió a pelear con otros ciudadanos y que en las afueras hubo un tiroteo. Pero parece que, y de ahí resultó gravemente herido una persona que posteriormente falleció el día de ayer en el hospital. Se trata de Marlon Antonio Tenorio González, de 40 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza en la madrugada en ese incidente. La policía después detuvo a Carlos Guadamuz Rodríguez como el presunto autor del disparo. Pero resulta que hay otras crónicas, William, que parece que no fue así la historia. Lo que yo sé es otra cosa muy diferente. Pues aparentemente este hombre, Guadamuz, llega a un local de karaoke en Belo Horizonte. Parece que llevaba en su camioneta y parece que había una gente conversando afuera y él pasa imprudentemente y rozó, o por lo menos pasó muy cerca, pues, de las personas que estaban ahí afuera. Entonces estas personas le reclaman airadamente, le insultan, aquel se baja furioso. Empieza una discusión, el vigilante del karaoke intenta mediar para calmar las pasiones y le pegan un balazo. Y el hombre Guadamuz parece que hizo otro disparo, apareció un casquillo en la rotonda de Belo Horizonte y después huye. Ya lo fueron a capturar, creo que aquí por Cristo Rey, algo así, que finalmente lo capturaron, pues, pero no fue un tiroteo adentro ni nada que se le parezca, un pleito afuera, pues, y como tantos pleitos que hay en este país y en cualquier país del mundo. Ok, pero de acuerdo a la versión que daban los medios, era como que ya había una inseguridad enorme pues en las discotecas y que alguien armado lo habían dejado ingresar a la discoteca. Pero acordate, hace como 5 o 6 años aquella discoteca donde mataron a un muchacho adentro de la discoteca, ¿no te acuerdas? Que después creo que se sí, y la cerraron, creo, la discoteca al final. Bueno, o sea, un pleito como tanto otro. Pues a mí me parece más dramático lo que ocurrió en Ciuna, que un hombre vapulea a su esposa en plena calle a patada limpia y la mató a patadas. El tipo lo captura a la gente, lo amarra y se lo entrega a la policía. Pero antes, ¿por qué no intervino antes? Pues, o sea, la está pateando en la calle. No hubo nadie en defensa. Y la mujer queda viva, la llevan al hospital y murió por 40 años, una muchacha de 40 años. O sea, es una barbaridad. Eso me parece muchísimo más grave. Don Javier. Mira, yo pienso que estos son síntomas de problemas mayores, ¿verdad? Problemas de mucho más fondo. Aquí en los últimos meses hemos visto falta de soluciones a problemas como el control de las carreteras y la velocidad y la irresponsabilidad de los conductores. Las cifras no oficiales hasta el momento hablan de 368 personas muertas en las carreteras. O sea, en 6 meses llevamos 368 personas muertas en accidentes de tránsito y más de 2.500 lesionados. Esto es como que fuera una guerra contra el ISIS, ¿verdad? Hemos visto en los últimos meses también un deterioro de la capacidad de investigación y solución de la policía en temas como robos caseros o en las calles. A la efectividad de la policía en el terreno se ha deteriorado también. Yo creo que estos son elementos de conexiones que se han perdido. En un principio, mucho se elogió la capacidad de la policía de conectarse con la gente en los barrios, pero eso me lleva a mí una pregunta acerca de en qué se están invirtiendo realmente los esfuerzos policiales en los últimos tiempos. Pienso que se ha perdido el contacto de la policía con los barrios, con la gente en los barrios, por una sencilla razón. Aquel oficial que destinan para contactarse con la gente, a veces tienen 20, 30, 40 barrios a su cargo, una sola persona que se anda movilizando en una moto y que es el que está tomando los informes que le llevan o que él recaba de los vigilantes de cuadra, por ejemplo, o de los ciudadanos o de aquellas personas sandinistas que se dedican a estas cosas. ¿Y cómo va a poder controlar la delincuencia en 30, 40 barrios? La información, digo, una sola persona.
O sea, a mí me parece que es bueno que se haya tomado la decisión de hacer patrullajes de control de vehículos o de conductores durante las noches, los fines de semana y madrugadas para evitar que se maten en las calles. Pero el problema es diario, es de todos los días. Pues no solo los fines de semana ocurre aquí muerte. Yo creo que la mejoría de la vigilancia por las noches es solo una parte de la solución, pero aquí tenemos problemas en cuanto a la efectividad policial y las prioridades. Es decir, este país ha crecido más rápido que lo que la policía puede equiparse en términos de hombres, preparación de hombres y mujeres, en equipamiento para atención a desafíos como el crecimiento del robo domiciliario, por ejemplo, es enorme. Y el problema es que esto se oculta en los informes que se dan cada semana o periódicamente de parte de la policía. No se mencionan. Nunca se habla del robo callejero, del robo en las esquinas, del robo en las paradas, y se nos atiborra de información buena, por cierto, acerca de bandas que se quiebran en diferentes partes del país, pero que no es lo que le está doliendo ahora mismo al ciudadano en materia de su seguridad personal y familiar, en los barrios, en su trabajo, etcétera. Pues tenemos 3-4 grandes problemas que la policía ni siquiera está mencionando hoy en sus conferencias de prensa. Yo creo que has tocado un tema, o un aspecto me parece a mí muy relevante. Yo creo que el número de policías que se están sumando anualmente es insuficiente. Creo que son 500 por año. Seguramente deben haber una baja de más o menos 100, 150, ponerle, pues, o sea, hay un incremento neto como de 300, 350 al año. Y evidentemente es insuficiente. Acordémonos que también que hubo 17 años donde la policía prácticamente no crecía. Entonces yo creo que esto es electoral. Necesitamos más policía para la vigilancia en los barrios, pues, sobre todo para hacer territorial la vigilancia y la protección de la ciudadanía en el país. Pues, y no estoy hablando solo de las grandes ciudades como Managua, Matagalpa, Estelí o León, sino en general, o sea, que sea más territorial, que haya mayor presencia policial. Creo que esto es electoral, pues, y debe haber, me imagino yo, un plan para un crecimiento mayor de la Policía Nacional, pero eso no niega también que yo creo que ha habido esfuerzos relevantes de la policía para ir atacando precisamente este tipo de delitos que más afectan a los ciudadanos. Yo comparto el criterio de Javier. Lo que más afecta a la gente es el robo en el bus, el robo en la calle de un celular, o que se meten a tu casa y te sacan unas cuantas cositas que tenés. Eso es lo que más afecta a la gente y lo que menos se atiende desde la policía. Probablemente esté vinculado a la falta de recursos, pero también está vinculado a una falta de prioridad, de jerarquización de las prioridades de cara a lo que el ciudadano siente. Mira, yo tuve una experiencia de robo en mi casa y vi, aunque tal vez no haya sido el caso, el mejor caso para ejemplificar, pero yo vi cómo actuaron los muchachos, ¿no? Actuaron muy rápido cuando se les llamó y se les avisó del robo, llegaron rápidamente, pero a la hora del proceso de investigación, porque fue un robo con escalamiento y posteriormente entraron a la casa y robaron. Cuando vos ya ves la actuación de la policía en esta parte del proceso de investigación, es lamentable, te digo, por lo menos en ese caso. No quiero decir que así se actúe en todo. No se tomaron huellas digitales, excepto unas cuantas fotografías. Uno se da cuenta que el proceso está incompleto, que algo no está encadenado ahí como uno cree que debería ocurrir para que investiguen tu caso. Es decir, con huellas digitales que había por todos lados, podría haber sido más fácil ir a un archivo y tratar de reconocer si hay alguien. Pero después, en el seguimiento del caso, en donde sí vi profesionalismo y dedicación de parte de los muchachos agentes, me di cuenta que la policía está saturada, pues, de casos como este, y como mi caso, ese día cayeron no sé cuántos más, y son unas decenas o cientos de agentes investigadores que no se dan abasto. Es decir, ese es el problema de fondo. Si uno no está encima de su problema, y hay ciudadanos que tienen un poquito de más ventaja para hacerse escuchar que otros, en todas las instituciones del Estado, y la policía es una de ellas,
si uno no está encima de todo ese proceso, no consigue absolutamente nada. Y tu caso se remite a que, bueno, vamos, espere, si aparece por ahí en algún golpe de suerte en donde se encontró a un tipo lleno de televisores y de equipos de sonido y todo, y el suyo, nosotros lo vamos a llamar para avisarle. Es decir, al final esa es la única esperanza que uno le queda cuando conversa francamente con un agente policial y te dice, señores, que nosotros estamos, ya no damos más. Entonces, cito el caso no justamente para quejarme, sino para reforzar mi punto de que el tema de la seguridad debe ser retomado lo más pronto posible e inyectado recursos, pues porque este es uno de los aspectos que podrían deteriorar más al gobierno nicaragüense que en otros, ¿no? La seguridad es muy sensible, sobre todo para la familia, y si no se encuentra una solución, la gente se va decepcionando poco a poco. Faltan 4 minutos para las 6 de la mañana. Un saludo a todos los que a esta hora nos están viendo a través de Extra Plus, canal 37. Haremos una pausa y al regresar hablaremos de la política nacional. Gracias por continuar en sintonía de Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, canal 50 RTV para Boquechontales, canal 37 Extra Plus en Managua, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. Se volvió a hacer la acusación contra el médico David Páramo, se hizo la audiencia inicial, él ya dio declaraciones, se conoció el dictamen médico forense que dice que una masa de grasa líquida se fue por el torrente sanguíneo de la muchacha que falleció y eso le produjo el paro cardiorrespiratorio. No se ha determinado si hubo una sobredosis de anestesia, aunque dicen que van a llamar a declarar al anestesiólogo también para escuchar su versión. ¿Qué opinión tienen ustedes de este caso? Yo creo que hay dos cosas, me parece a mí. Por la primera, el primer juez que atiende el caso comete el error de decir yo soy amigo del doctor Páramo, y eso le cuesta que lo saquen del caso, y actuó muy bien el Tribunal de Apelaciones y rápidamente repitió la audiencia y con exactamente el mismo resultado, prisión preventiva. Creo que esto es bueno mencionarlo porque me parece que se actuó bien. Lo segundo, creo que también se actúa bien al procesar al hombre, pues porque hay suficiente evidencia de que ha habido una negligencia. Hace falta verlo si esto se prueba en el juicio. Y creo que también aquí el doctor Páramo está enfilando su batería para decir, hombre, es culpa del anestesiólogo porque él es el que lo dice, y después para descalificar el informe forense. Es cierto que todo este tipo de operación, toda intervención quirúrgica, tiene riesgos. Todas. O sea, aunque sea una apendicitis, tiene riesgo por la anestesia. La anestesia es una cuestión invasiva del cuerpo, que no todos los cuerpos lo resisten igual. Esto es cierto, pero aparentemente, según lo que dice el informe policial, el doctor Páramo no le informó a la paciente todos los riesgos que habían, ni le dijo los procedimientos que se iban a aplicar, porque eso no está en el expediente. Entonces, esto es clave. Si esto es así, si la paciente no estaba informada, si la familia no estaba informada, evidentemente Páramo incurrió en la Además, no se ha negligencia. dicho hasta el momento si firmaron un consentimiento, porque también en los hospitales ahora te piden eso, cuando te van a hacer una operación de ese riesgo. Acordate que además lo que hace Páramo es alquilar un hospital, alquilo el quirófano y te opero, pues, como podía haber alquilado cualquier otro. Pues. Pero bueno. Javier. Mira, en el caso de Páramo, esto no debe ser visto solamente como un problema eminentemente médico, aunque es la esencia del problema, ¿no? ¿Quién cometió el error? Si el doctor Páramo no midió las consecuencias de tratar a una paciente que no estaba en condiciones, aunque tengo entendido por lo que dice la fiscalía, que la paciente había estado en manos del cirujano plástico por varios meses.
hasta que finalmente acordaron un precio y ella pudo pagarlo, porque en un principio dijo que $4,000 y pico era un presupuesto muy alto para ella. Al final llegaron a un acuerdo y se hizo la operación. La fiscalía deja claro que el doctor Páramo, cuando la paciente llega, le ordena una cantidad de exámenes, ella lo lleva, cuando le dé el precio, ella se va, pues no sabemos si a recoger el dinero o sencillamente a tomar aire en la esquina, pero cuando regresa y acuerda, ahora sí, ya estoy listo, le da una cantidad, creo que eran $2,900, una cosa así, y el doctor Páramo le vuelve a mandar exámenes que le repite 1 o 2 días antes de la operación. O sea, hasta ahí el procedimiento parecería normal. Y luego ocurre una tragedia en el quirófano. No sabemos si por negligencia de parte del doctor o si alguien falló en el equipo, que puede haber sido el anestesiólogo, o sencillamente la situación en un momento determinado. Eso lo va a determinar el juez. Se está volviendo un caso eminentemente técnico médico, no como en otros en donde la opinión pública general ha sido durísima contra los médicos. Recordemos que un grupo de doctoras tuvo un caso muy dramático con una joven que falleció aparentemente por falta de atención. Pero yo quiero llamar también, quiero poner el foco sobre qué es y qué no es prioritario a veces en la sociedad para las autoridades, porque en este caso ya se están invirtiendo recursos del pueblo de Nicaragua para una muerte que debe ser investigada, llegado al fondo, de un caso en donde una persona que llega por su propio gusto, es decir, porque necesita perder unas libras, verse mejor, lo cual no le quita ninguna esencia a un delito o un crimen si se cometió, es que en las calles también están ocurriendo casos mucho más dramáticos que no le ponemos atención. Escuché, por ejemplo, el caso del Colegio Carlos Fonseca del barrio Bataola, que no tiene nada que ver con cirugía plástica, ¿verdad? Ahí hay una denuncia de que las maestras y las directoras le están pidiendo una cuota a los estudiantes para pagar la defensa de un profesor que fue encontrado por un vigilante violando a un estudiante. El hombre está preso y la pregunta es, ¿qué hacen maestras y directores de este colegio recaudando fondos para defender a su profesor o al profesor del cuerpo que fue encontrado en flagrante violación del delito? Esto me parece mucho más revelador, porque son casos que se ven más comunes, no solo en el sistema educativo, sino en la sociedad en general. Sí, esto sí duele, pues, viendo la actitud de un grupo de maestros que tal vez por un exceso de solidaridad, si le quieren llamar así, pero no es posible de que estén interviniendo, pidiéndole dinero a los padres de familia para defender a una persona que en apariencia fue encontrado cometiendo el delito, ¿verdad? Esto me parece también que es contrastante con el otro caso, en donde todos los focos de atención están sobre este asunto, pero en el otro no, porque posiblemente pues son maestros que se merecen respeto y que además pues son directores de un colegio público, que nadie quiere que el escándalo salpique, pues, y que digan qué está haciendo aquí el Ministerio de Educación sobre este asunto. Pero sí quisiera llamar la atención sobre eso, y realmente una atención general a la sociedad y a los medios de comunicación sobre cómo tratan algunos casos. El viernes de esta semana se va a celebrar aquí en Managua una reunión técnica entre funcionarios de los servicios sanitarios y de agricultura de Costa Rica y de Nicaragua para tratar el caso del bloqueo de Nicaragua al ingreso de los productos Dos Pinos y el ingreso de Lala, productos nicaragüenses, a Costa Rica. Esto ha mantenido en tensión a empresarios de ambos países que están urgiendo a los gobiernos sentarse a buscarle una solución. Todo hace indicar que van a levantar las prohibiciones de ambas partes porque están obteniendo pérdidas cuantiosas económicas. Yo creo que me parece bien que hay una reacción de Estado frente a una actitud de Estado de Costa Rica que defiende a una empresa, Dos Pinos,
y prohíbe el ingreso de productos nicaragüenses, bueno, de productos nicaragüenses sí, pues, pero exportados por una mexicana que es Lala. Me parece bien que el gobierno de Nicaragua haya reaccionado de esta manera y haya dicho, bueno, pues entonces ahora no entra la Dos Pinos ni entra la Pops, perdón. Lo que extraño es por qué no se hizo lo mismo con Adelmor, por ejemplo, ¿no? Que la bloquearon los ticos. La tienen bloqueada los ticos. Entonces, y según yo leí hace un par de semanas o algo menos en la prensa, de declaración de Zacarías Mondragón, que hizo una inversión de $3 millones en Adelmor y que lleva como 3 años que no ha podido destrabar los trámites costarricenses para exportar a Costa Rica, porque hay un mercado nicaragüense ahí que va a ir con Adelmor, pues. Entonces, yo creo que debe haber una actitud equitativa, por decir, el Estado de Nicaragua debe proteger a todas las exportaciones nicaragüenses. A mí me parece que así debemos actuar. Los ticos creo que han cometido una enorme torpeza, y la Dos Pinos es bastante estúpida, porque tiene más que perder la Dos Pinos que la Lala. Y ahí está la prueba, pues los ticos tuvieron que pedir cacao, pues, porque no solo se trata de la Dos Pinos, hay muchos más productos costarricenses que ingresan a Nicaragua que Nicaragua pueda exportar a Costa Rica. O sea, fue una decisión bastante estúpida que espero que sea resuelta esta semana, pues. Don Javier, ¿tiene comentarios al respecto? Sí, yo pienso que el Estado de Nicaragua, como en muchos aspectos, su política de censurar los temas y de no actuar por lo menos visiblemente frente a los problemas, nos está haciendo o está causándole perjuicio a la misma sociedad. Mira, no solo es con Costa Rica, y se toman acciones contra Costa Rica porque tenemos conflictos constantes y a cada rato con un país que se empecina también en fabricarnos problemas. Por ejemplo, el tema de hoy es lo que está ocurriendo en Bahía Salinas. Bahía Salinas, en el Pacífico Nica costarricense, es una zona que según los tratados internacionales, sobre todo el Caña Jerez, le da a los dos países potestad sobre la defensa y sobre Bueno, pedimos disculpas a nuestros radioescuchas porque se nos cayó el fluido eléctrico, no sabemos una falla, estamos con la planta propia. Bueno, ya se restableció el servicio eléctrico normal. Estábamos con don Javier Reyes hablando de lo que pasaba en Bahía Salinas. Recapitulemos, don Javier, adelante. No, todavía. Se cayó la comunicación. Entonces, 6 de la mañana con 12 minutos. Hablemos de otros temas de la vida nacional, y es lo del proceso electoral va caminando. Ya lo tenemos. Decíamos que estábamos recapitulando sobre el Bahía Salinas porque se nos había caído la conexión, y además el fluido eléctrico. Adelante, don Javier. El vicecanciller de Costa Rica. Yo decía que hay una tradición costarricense de crearnos problemas fronterizos, ¿verdad? Y recordemos que actualmente estamos en la etapa de definir cuánto le debemos por lo que ocurrió con la sentencia de Harbour Head. Ahora dice, oigan lo que dice
el vicecanciller de Costa Rica, porque ya están anunciando un nuevo incidente, que es en el de Bahía Salinas. Dice el vicecanciller Alejandro Solano, la sensibilidad que hay en Bahía Salinas puede generar un incidente mayor en cualquier momento, sobre todo por esa falta de claridad que hay, a pesar de que Bahía Salinas es compartida y así está claramente establecido, pero nunca estamos seguros de que hay una operación marítima nicaragüense que puede afectar las operaciones de nuestros pescadores. Yo creo que hay que monitorear esto, hay que ponerlo ya sobre la agenda de los medios, porque nos están fabricando otro incidente que no es nuevo, ¿verdad? Y oigan lo que dicen los pescadores, nos hablaban grosero, yo me imaginaba que era algo terrible estar en una embarcación, entonces nos quedábamos callados simplemente sin decir nada, antes de que nos fueran a agredir o para evitar problemas que nos fueran a golpear encima de la embarcación. No decíamos nada, él nos apuntaba con la pistola y nos decían cosas por ahí como para provocarnos y que nos pusiéramos enojados. Están hablando un pescador de una detención que se hizo supuestamente en aguas costarricenses de parte de la naval. Esto se va a poner a calentar en la medida en que el gobierno de Costa Rica sigue teniendo problemas, digamos, de imagen. Nicaragua, prácticamente en el caso del ALA, y los quiero vincular porque todo esto es parte de una misma cadena, en el caso del ALA, ahí van a tener los costarricenses que dar un paso atrás. Ellos están perdiendo más que lo que el ALA está perdiendo en el mercado de Costa Rica. Cuando se les cierra a ellos, la reacción fue inmediatamente pues decir vamos a endurecer las condiciones. Nicaragua les dejó todavía una ventanita con el caso de otros productos lácteos, pero al final de cuentas van a tener que retroceder porque ellos pierden más. Ahora yo quisiera ver esa actitud también en la defensa con Honduras. Honduras tiene parqueada carne y tiene parqueado leche. Yo quisiera ver esa actitud con El Salvador, que nos tiene parqueado el caso del queso. ¿Qué es lo que hacen los salvadoreños? Simplemente dicen, esperen, hagan fila los queseros, vamos a revisarlos con cuidado. Y ahí los tienen, semanas enteras. Esas son prácticas deleznables en contra de nuestra producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El campo es el que está sufriendo ahorita las consecuencias de una política floja del gobierno de Nicaragua, de no hablar de las cosas. El ministro Solórzano se esconde cuando se tocan estos temas, y por otra parte tampoco hay una actitud de Estado defendiendo a tus productores, no desatando guerras comerciales con todo el mundo, pero sí siendo más enérgico. Pues la ausencia del presidente Ortega de la cumbre y de no ir a mandar y no de recibir la presidencia del SICA, sino que mandar a un diplomático de tercer nivel, es lamentable, te digo. Ahí tenía que haber estado el presidente o el vicepresidente en todo caso, y golpear la mesa ahí y decir, señores, nosotros no somos débiles, pues, estamos listos a defendernos, a defender la integración, pero también a los productores nica. Ahora, de esa cumbre en Honduras, yo creo que hay otros dos aspectos relevantes. El primero es que Nicaragua anunció su voluntad de sumarse a la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. El Salvador también lo dijo. Si esto avanza rápidamente, creo que va a ser muy importante para el país y para superar esos problemas de los que hablaba Javier con Honduras y El Salvador. Y lo otro es que Costa Rica anunció la reincorporación al SICA y hay un acuerdo sobre un calendario para estudiar las reformas que requiere el SICA para reducir algunas instancias que se han creado y que no sirven para nada, y para hacerla mucho más eficaz y expedito los mecanismos y los acuerdos a los que lleguen los presidentes. Creo que esto va a ser importante. En 30 días debe presentarse un plan. Yo creo que esto va a ser importante. Mira, sí, tenía don Javier agregar algo al respecto. no Adelante. solamente remachar finalmente sobre el tema de que Nicaragua tiene no solo la responsabilidad de defender a sus productores, sino también de fomentar la integración. Es decir, pero mientras estas cosas ocurren, Costa Rica está aprovechando y nos está fabricando otro tema que seguramente va a terminar en La Haya. O sea, la política costarricense de mejorar su imagen a punta de pelear con Nicaragua debe ser contrarrestada de alguna manera. Y no vemos una actitud de parte del gobierno de Nicaragua que
que tienda a eso precisamente. Don Javier se refería a que Costa Rica ha protestado por el bloqueo de Nicaragua a pescadores ticos en la Bahía Salina. Dice que patrulleras de la Fuerza Naval de Nicaragua merodean la Bahía Salina en el extremo norte de la costa de Guanacaste e impiden a los pescadores costarricenses trabajar en los alrededores de la llamada Isla Bolaños. Veremos pues qué va a pasar con esa protesta. Ya en la recta final, hablando de las elecciones y de la política nacional, Maximino Rodríguez se ha estado moviendo como candidato presidencial del PLC. En una conversación conmigo me dijo que le interesaba la presentadora de televisión Berta Valle como candidata a vicepresidenta y que estaba sondeando con ella a ver si aceptaba ser su compañera de fórmula. Del otro lado hubo una conferencia de prensa del Movimiento de Unidad con Dignidad desde Matamoros, en donde dice que rompe toda plática con el PLC, acusa al PLC, a Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre de ser los culpables de la no unidad de la oposición y que se retira. Y él revela de que tuvo una reunión en la Embajada de los Estados Unidos en donde fue a contar cómo iba el proceso de unidad y lo que andaba buscando. Mientras tanto, los otros partidos políticos, el PLI de don Pedro Reyes Vallejo dice que ya está rellenando sus listas de candidatos a diputados. El 28 de este mes van a inscribirse. Y hay otro pleito en ese pleno ahora. Ahora resulta que Venancio de Ríos fue a El Salvador, se reunió con dirigentes del Partido Arena, le pidió ayuda, dinero en efectivo, ayuda económica para el PLI. Y Pedro Reyes Vallejo dijo que nadie lo ha mandado, que él ni cuenta se daba. Es loco, dijo. Sí. Don Javier. Sí, habían tres disputantes de la personería política, de la personería jurídica del PLI, y era Pedro Reyes, era Venancio Berrío y también Balmore Valladares. Al final la Corte Suprema favorece a uno, pero Venancio Berrío se pliega a Pedro Reyes. Y lo primero que ocurre es que comienzan a disputarse la candidatura presidencial. Venancio Berrío se estaba preparando para lanzar su candidatura y de repente Pedro Reyes se declara que es el candidato del PLI. En eso aparece una filtración de gobierno diciendo de que Venancio Berrío fue a El Salvador, se reunió con gente con gente de Arena y le pidió dinero para su campaña o para la campaña del PLI. Entonces resulta que ahora estalla y Venancio Berrío acusa a Pedro Reyes de entregarle el tendido electoral al frente sandinista, y que le preocupa la salud mental, dice, del nuevo dirigente del PLI. O sea, el conflicto ya estalló. Alguien le puso una cáscara de banano a Venancio y a Pedro Reyes y los hizo resbalarse en lo más liso, y ahora el partido que les entregaron para que conservaran su segundo lugar, pues ahora tiene más problemas para conseguirlo. Mientras tanto, yo creo que Maximino debería aterrizar y poner los pies en la tierra. Berta Valle no se va a ir con él jamás, por distintas razones. Pues. Eso es lo que hace que nuestros políticos a veces uno se rasque la cabeza tanto que termine botando el pelo, porque no se les entiende. Son muy naif, como dirían los gringos, son muy inocentones, hasta tontos, ¿verdad? Porque pensar que habrá una fórmula ahí entre Maximino Rodríguez y Berta Valle es como que el día de mañana el sol va a nacer en el lado contrario, ¿no? ¿Por qué? Hombre, realmente hay que conocer un poco cuál es la mentalidad política de la joven Berta Valle y de dónde nació su candidatura y qué es lo que se pretende, ¿verdad? Y no va a estar justamente, no va a calzar ella o no calza en la bandera del PLC, como tampoco Maximino calzaba hasta hace algunos días, pero la necesidad de este partido político de mostrar amplitud, apertura, de que tiene candidatos capaces de soportar esta campaña electoral, pues lo hace que jalen a Maximino, pues. Y ahora Maximino está siguiendo los mismos pasos que la prensa y el grupo de Eduardo le impuso a Noel Vidaurre hasta lograr su salida. Y es que denostara de los candidatos de los candidatos de base del PLI. O sea, ya dijo que no quiere
¿cómo se llama el candidato para vicepresidente? Miguel Anselmo Rosales, perdón. Ya dijo que no lo quiere como compañero de fórmula, que quiere una mujer. Entonces, cuando le mencionaba a Berta Valle, a los liberales, se van a ir de espaldas, pues definitivamente, ¿verdad? Esto ya crea más irritación, porque antes de eso, Maximino fue a ver a Eduardo Montealegre para darle explicaciones. Es decir, no sé dónde tiene la cabeza este muchacho, pero no ha comenzado bien. Y recuerden que mientras no esté inscrito en agosto, no puede estar seguro de nada. 28 de julio, se inscriben los candidatos. Entre 28 de julio y 3 de agosto. Así es, ese es el periodo, ¿verdad? Y realmente, aunque todavía se está manejando bien desde el punto de vista de los liberales, sus acciones políticas son erráticas. Pues ir a sentarse con Eduardo Montealegre a darle una explicación y después decirle a la prensa lo que la prensa quiere escuchar, y ahora dice que quiere a Berta Valle, pues, pero tal vez le ofreció su mejor a Michelle Obama, que ya pronto se va a quedar sin trabajo y va a ser ex primera dama, tal vez le acepta. O sea que vota por probable de que Maximino no sea el candidato del PLC. No, lo que realmente estoy reflejando con el caso del PLI, con el caso de Maximino Rodríguez, es lo frágil y a veces tonto de sus actuaciones políticas, ¿no? A veces mínimas. No me parece que son actitudes serias, pues, de candidatos serios, pues, que están dispuestos a agarrar un tostador. Mira, el que se mete al PLC sabe lo que va a hacer. Maximino, desde un momento, sabía lo que iba a ocurrir cuando se metiera al PLC. Entonces él tiene que correr con esos riesgos. Pues él los aceptó, él dijo que sí. Es como el caso de la señora Berta Valle. Pues la señora Berta Valle acepta una candidatura y dice: yo aquí he estado viendo las cosas de largo, ahora voy a asumir mi riesgo. ¿Y qué clase de riesgo? Que consigue el primer lugar de la candidatura en Managua, en donde estaba prácticamente fija para el PLI. Sencillamente la descabezaron, y yo no le he escuchado decir: bueno, ahora que ya me decapitaron al PLI, me voy al PLC. Yo no le he escuchado eso. En el interín, el Partido Conservador y el Partido Social Cristiano, que integran la Alianza Unidad Democrática, han anunciado que vienen con todos los fierros a partir de los próximos días para posicionar a su candidato Eric Cabezas, que ellos sienten que pueden convertirse en la segunda fuerza nacional. Está bueno. Otros soñadores, ¿no? No sé si soñadores, pues, pero en la política puede pasar de todo, don Javier. Mire, es difícil. Yo siento que tenemos una sociedad sumamente escéptica, una sociedad que seguramente va a apostar a lo seguro, y aquí habrá posiblemente dos sorpresas. Uno, ¿qué va a pasar con ese monto ahora estimable de personas que declaran no tener partido? ¿Será que este monto va a inclinarse por algún candidato o sencillamente se va a quedar en sus casas? Esa es una buena pregunta, porque el Frente Sandinista necesita ese monto, y no como lo reparte como que fuera un pastel de cumpleaños, como hace Raúl Obregón en cada encuesta, que dice: bueno, aquí hay un monto de 30 y pico % de personas que no declaran partido, pero de ahí el Frente seguramente va a tomar la mitad de ese pastel. Eso, por favor, ¿verdad? Si esa es una fotografía del momento, una encuesta, no una fotografía del 6 de noviembre. Por eso es que las encuestadoras y sobre todo Raúl Obregón cada día crean más dudas en la sociedad. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Ahí hay un monto, eso puede ser una sorpresa, a ver qué es lo que va a ocurrir con eso. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con los votantes del PLI? ¿Van a castigar al PLC no votando? ¿Van a castigar al PLC votando por el Frente? Existe esa posibilidad, ¿por qué no? O sencillamente se van a quedar en sus casas. Yo creo que la expectativa está en ver cuánto puede crecer el Frente Sandinista en estas elecciones, o va a decrecer. Bueno, veremos, hay mucha caña que moler todavía, porque las elecciones del 6 de noviembre nosotros tenemos que retirarnos, solo que los empresarios ya están listos, van a llamar a la población a votar, van a hacer una campaña de 4 meses llamando a la gente a votar. Muchas gracias por su sintonía, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.